Sean bienvenidos en esta oportunidad en la unidad 5, lección 3.6, en la cual estaremos analizando paralelismo dados segmentos proporcionales, parte 1, correspondiente al 9º grado. El problema inicial plantea la siguiente situación. En el triángulo ABC, los puntos D y E están sobre los lados AB y AC respectivamente, de tal forma que satisfacen que AD, el segmento AD dividido entre el segmento AB, es igual al segmento AE dividido entre el segmento AC. Dada esa situación, se solicita que, utilizando semejanza de triángulos, hay que justificar que el segmento DE es paralelo al segmento BC. Veamos entonces cómo podemos hacer esa demostración. Tenemos el triángulo y tenemos el punto D, el punto E, y queremos garantizar o probar que el segmento DE es paralelo al segmento BC. Para ello vamos a observar primero que hay dos triángulos. El primer triángulo, que es el triángulo ADE, que sería ADE, este triángulo de color verde, y tenemos ABC, que es el triángulo grande. Luego, a partir de ahí, podemos observar lo siguiente, que el ángulo DAE, es decir, este ángulo rojo, es el mismo ángulo tanto para el triángulo pequeño como para el triángulo grande. Entonces ya podemos concluir que comparten un ángulo, es decir, tienen un ángulo congruente. Luego, por definición del ejercicio, se ha dicho que el segmento AD dividido entre el segmento AB es igual al segmento AE dividido entre el segmento AC, es decir, que los lados son proporcionales. Entonces tenemos lo siguiente. Tenemos un ángulo congruente y dos pares de lados proporcionales, y el ángulo está en medio o entre esos dos lados proporcionales. Por lo tanto, podemos afirmar que por el criterio lado, ángulo, lado, el triángulo ADE es semejante al triángulo ABC. Luego, si dichos triángulos son semejantes, entonces ocurre algo, que los ángulos correspondientes tienen la misma medida. Entonces podría afirmar que el ángulo EDA, que sería este ángulo de acá, es igual al ángulo correspondiente, que sería el ángulo que le corresponde acá, CBA, del triángulo grande, este ángulo CBA de acá. Entonces, observamos, el ángulo EDA, que es este de acá, dice que es igual al ángulo CBA porque son los correspondientes en los triángulos. Pero eso va a ser cierto por la disposición que tenemos en los triángulos, va a ser cierto únicamente si el segmento DE es paralelo al segmento BC. Por lo tanto, pues se concluye que el segmento DE debe de ser paralelo al segmento BC para que pueda existir la igualdad de los ángulos que se han mencionado, que son iguales, y podemos con un 100% garantizar que son iguales, dado que los triángulos son semejantes y dichos ángulos son correspondientes. De esa manera entonces llegamos a la conclusión en donde de manera general vamos a afirmar lo siguiente, que dado un triángulo ABC, si tenemos que el punto D y el punto E sobre los lados AB y AC respectivamente satisfacen la condición que el segmento AD dividido entre AB es igual a AE dividido entre AC, entonces siempre se va a cumplir que el segmento DE es paralelo al segmento BC. Llegamos entonces a la sección del lapicito en donde tú debes de practicar resolviendo los ejercicios que se te plantean a continuación. Eso es todo y nos vemos en el próximo video.